Esta historia continuará. De inmediato. Son aves marinas no voladoras que evolucionaron de antepasados que sí podían volar. Su origen se remonta a aproximadamente 60 millones de años. ¡Eso sí que es otra onda! Los primeros antepasados de los pingüinos eran aves marinas parecidas a los albatros, que perdieron la capacidad de volar al adoptar una vida acuática. Se cree que los pingüinos evolucionaron en el hemisferio sur, específicamente en la región de la actual Nueva Zelanda y la Antártida. Los fósiles más antiguos de los pingüinos provienen del Paleógeno y el Océano temprano. Hace unos 60 a 50 millones de años, las primeras especies ya tenían alas adaptadas para nadar en lugar de volar, aunque no eran idénticas a los pingüinos modernos. Lejos de ser solo aves de hielo, los pingüinos tienen una historia evolutiva fascinante. Sus ancestros volaban, pero hace más de 60 millones de años adoptaron sus alas para convertirse en los nadadores más eficientes del océano. Y esos son algunos de los ejemplares de los pingüinos. Los primeros pingüinos en la historia evolutiva aparecieron poco después de la extinción de los dinosaurios. Estos primeros pingüinos no eran para nada a los que hoy en día conocemos. Algunos eran gigantes, llegando a medir hasta más de 150 centímetros de altura. Estos pingüinos no contaban con el cuerpo compacto y aerodinámico de los pingüinos modernos. Algunos eran gigantes, posiblemente para conservar mejor el calor. Vivían en climas más templados y no solo en el frío antártico. Su evolución muestra una transición de aves marinas voladoras a expertos buceadores sin capacidad de vuelo. Con el tiempo, los primeros pingüinos fueron evolucionando hasta las especies que conocemos hoy, adaptándose a distintos climas y desarrollando su característica forma robusta y las alas en forma de aletas. Su vida y supervivencia. Aunque hoy en día los asociamos con el frío de la Antártida, los pingüinos originales habitaban regiones más templadas. Los primeros pingüinos vivían en costas rocosas y boscosas donde podían andar en tierra firme. Hace 60 millones de años la Tierra era mucho más cálida y la Antártida no era del todo cubierta de hielo. Se alimentaban principalmente de peces y calamares como los pingüinos modernos y sus picos eran mucho más diferentes a los de ahora, ya que eran más largos y picudos, posiblemente para atrapar más peces con más rapidez. ¿Cómo se reproducían? Posiblemente anidaban en lugares protegidos de los depredadores. No se sabe con certeza si tenían comportamientos de crianza como los pingüinos modernos, pero posiblemente cuidaban de sus crías en parejas. ¿A qué amenazas se enfrentaban? En su época había menos depredadores marinos, pero aún así podían ser presas de tiburones o reptiles. Conforme fue pasando el tiempo y el clima cambió, fueron apareciendo nuevos mamíferos marinos como las focas o leones. Los pingüinos evolucionaron para poder adaptarse a nuevas condiciones. Amenazas y conservación. Los primeros pingüinos que vivieron hace entre 60 y 30 millones de años enfrentaron amenazas naturales que moldearon su evolución y en algunos casos provocaron su extinción. Uno de los principales desafíos fue el cambio climático y la transformación de la Tierra. Era más cálida y la Antártida no estaba cubierta de hielo, pero con el paso de millones de años el planeta se enfrió, alternando los ecosistemas marinos y reduciendo la disponibilidad de alimentos en algunas áreas. Esto obligó a los pingüinos a adaptarse a nuevas condiciones y desaparecer. Otra amenaza clave fue la aparición de nuevos depredadores marinos. Al principio los primeros pingüinos no tenían muchos enemigos en el océano, pero con el tiempo surgieron mamíferos marinos cazadores como los primeros delfines y focas, además de los tiburones grandes y veloces. Esta presión depredadora pudo haber llevado a la extinción de algunas especies menos ágiles o con estrategias de defensa ineficaces. Además, la competencia por el alimento se volvió más intensa con la evolución de otras aves marinas, como los albatros y los cormoranes y la proliferación de mamíferos marinos. Hubo más competencia por peces y calamares.
La especie que no podía competir se extinguía, mientras que otros se evolucionaban. En conclusión, los pingüinos representan un ejemplo fascinante de evolución y adaptación. Surgieron hace aproximadamente 60 millones de años y a lo largo del tiempo desarrollaron características únicas para sobrevivir en ambientes marinos. Pasaron de ser aves voladoras a ser excelentes nadadoras. Reflejan un proceso evolutivo impulsado por la búsqueda de sus alimentos y la competencia en sus ecosistemas.